Ah, ya. Sí, Se para graba. que hay hermanos que no se van a poder conectar de Amén. WhatsApp. Amén. Y yo le dije que lo escuchen después, pues. Amén. Amén, pastor. Está grabando. Está grabando. Amén. Tienen que mandar los mails. Amén. Eso, ¿no es cierto? Y la semana pasada vimos algo acerca de, para introducir al tema de Juan, acerca de los tiempos, ¿cierto? De cómo el Señor abre los tiempos, de cómo el Señor manifiesta los tiempos desde la creación del mundo. Eso se llaman las famosas dispensaciones, para, ¿no es cierto?, revelar tu gracia. Habíamos dicho que Hechos, habíamos leído el libro de Hechos, con respecto a lo que decía que el Señor le pone al hombre, le pone tiempos, esos tiempos son ocasiones, son oportunidades, de eso se trata el kairos o el keros de Dios, que le pone tiempos al hombre y límites en su habitación, límites a su vida, pero con un propósito de buscarle, ¿no es cierto? Habíamos leído también Efesios acerca de cómo el Señor nos había revelado este misterio que había estado escondido en los tiempos, y que se abre, ¿no es cierto?, este tiempo, y este tiempo nosotros lo vemos que se va a manifestar plenamente en una persona, y que de eso se trata, y de eso se encarga mucho Juan en escribir, y también Lucas en el libro de Hechos. Son dos libros que se pueden leer o pueden escudriñar de juntito. Así que vamos a abrir la palabra del Señor. No sé si usted tiene Biblia ahí, busque el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y con la ayuda del Señor, vamos a emprender esto. Está nuestro pastor ahí. Si nuestro pastor tiene alguna acotación, él la puede hacer manifiesto, ¿no es cierto? La idea es que nos podamos nutrir primero todos de la palabra del Señor y después lo uno a lo otro. Si hay algo que a nosotros se nos va, ¿no es cierto?, otro hermano o nuestro pastor lo puede, ¿no es cierto?, ahí acotar y poder aprender de esto. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Evangelio, el Evangelio según la palabra del Señor, su Biblia debería decir el Evangelio según, ¿no es cierto? Porque es según lo que escribió Juan, ¿cierto? La palabra evangelio que se divide en dos partes. Ev, ¿no es cierto?, acerca de que Ev viene a ser una buena, y angelio, que es noticia, es decir, angelio, no sé si se dan cuenta ahí que es como que pareciera que dice ángel ahí, ángel. Entonces, la palabra evangelio significa una buena noticia o un buen mensaje. Y este evangelio, la buena noticia, el buen mensaje, es de uno solo, ¿cierto? Ustedes saben de quién. De nuestro Señor Jesucristo, dice. Capítulo 1, verso 1. Amén. Dice la palabra del Señor. En el principio era el verbo. Vamos leyendo todos juntitos ahí para que no perdamos el hilo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cierto? ¿Cierto? Amén. Amén. Entonces dice, la palabra dice en el principio. Nosotros vamos a encontrar en la palabra del Señor tres principios. ¿Se acuerdan dónde más sale la palabra principio? ¿Dónde más sale la palabra en el principio? ¿Se acuerdan ustedes? Sí. ¿Dónde más, pastor? ¿Pastor? Génesis. Génesis, ¿cierto? En Génesis. ¿Ya? ¿Y dónde más? En otra parte más sale en el principio. En Apocalipsis. No, precisamente. Poquito antes de Apocalipsis. Sale Juan. en Juan. Pues, estáis cerquita. En Primera de Juan, ¿cierto? Primera En de el Juan. principio era el verbo y el verbo era con Dios. No, pues de eso estamos leyendo ahora. Pero en la palabra del Señor a nosotros nos aparecen tres principios, ¿cierto? Este es un principio, el Evangelio de Juan es uno, en Génesis es otro, ¿cierto? Dice, en el principio creó Dios los cielos. Y en Primera de Juan,
En 1 Juan dice que lo que era en el principio, ¿cierto? Entonces ahí vemos 3 principios. Génesis es uno, 1 Juan es otro, y este principio que habla Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio debería estar ubicado antes de Génesis. O sea, este principio que habla Juan debería ser el primer principio, porque está diciendo que en el principio era el verbo. Está hablando de mucho antes de la creación. Amén. Entonces, en el principio era el verbo, la palabra verbo, ¿no es cierto? Nosotros la podríamos traducir en su idioma dice que verbo es logos. Pero si nosotros traduciéramos esa palabra, debería decir, ¿no es cierto?, que en el principio era la palabra. Logos o la palabra verbo es la palabra. Que debería decir entonces, en el principio era la palabra, ¿cierto? Y dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos una disyuntiva con nuestros familiares muy lejanos de los testigos de Jehová, que dicen que ellos cambian ahí en una traducción donde dice que el verbo era un Dios, pero no vamos a entrar en ese debate nosotros. Entonces dice que el verbo era con Dios. Hay una versión que es súper antigua, que es como bien apegadita a cosas, a textos más antiguos, que dice, donde dice la palabra y el verbo era con Dios, ahí debería decir y el verbo era hacia Dios. O sea, en el principio era el verbo y el verbo era hacia Dios. Entonces, es hermoso ese énfasis porque ahí nos muestra, ¿no es cierto?, que desde un principio ya existía eso de sacerdocio, eso de la mira hacia Dios. O sea, el Señor era hacia Dios, la palabra era hacia Dios, en función siempre, ¿no es cierto?, hacia el Señor. Ahí, como le decía, nos muestra eso el sacerdocio. Siempre el sacerdocio va dirigido hacia Dios. Nosotros crecemos para Dios, hacia Dios. Siempre es una mirada hacia arriba, una mirada celestial, ¿no es cierto? Entonces, Juan habla en este principio, haciendo, ¿no es cierto?, la evidencia de que la manifestación del verbo de Dios es un principio. En este caso, por eso Juan comienza de esa manera. En el principio era el verbo. Verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Juan lo está afirmando, ¿cierto? Que no era algo acerca de una, digámoslo así, un cuento, ¿no es cierto? No era algo que una filosofía, sino que Juan afirma de que en el principio él estaba con Dios. El verso 3 dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no es cierto? El Salmo 33 dice que por la palabra, recuerda el verso 1, por la palabra fueron hechos los cielos. Nosotros aquí nos podemos detener y buscar el libro de la carta a los Colosenses. Si usted busca la carta a los Colosenses, capítulo 1, en el verso 15, dice que, vamos a esperar que lo puedan encontrar ahí, nos vamos a afirmar de la palabra del Señor para que nosotros veamos que primero Dios es veraz, y para no demostrar, sino que el poder afirmarnos en la palabra, que también Pablo lo afirma. Dice en Colosenses capítulo 1, el verso 15, dice que Él es la imagen. ¿Está hablando de quién? De Cristo, ¿cierto? De que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no es cierto? Después dice que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ¿cierto? Amén, amén a eso. Entonces nosotros podemos decir aquí en cuanto a decía que Él es el primogénito. Cuando se habla de primogénito, ¿no es cierto?, más allá, nosotros podemos decir que Él es el
Él es el primero, ¿no es cierto? Que el primogénito siempre trata con la, bueno, valga la redundancia, la primogenitura, pero la primogenitura no trata solamente el que sea el primer hijo, sino que aquí habla de que cuando trata la primogenitura o el primogénito es el Señor de toda la creación, es el Señor de la casa, o sea, no es solamente el primero, sino que es el Señor, el dueño de todas las cosas, porque por Él subsisten, por Él son creadas, por Él las cosas toman vida, por la palabra del Señor. Proverbios lo habla, ¿no es cierto? Proverbios lo habla, me parece que en Proverbios capítulo 8, también haciendo y afirmando la palabra del Señor acerca de que por la palabra del Señor fueron creadas todas las cosas. El verso 4, dice, en él estaba la vida, ¿cierto? Y la vida era la luz de los hombres. Claro, ¿cierto? La vida de Dios, ¿no es cierto?, estaba en él. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por luz? Cuando dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nosotros entendemos por luz? Nosotros podremos pensar que es una luz que alumbra, ¿no es cierto?, en una oscuridad, pero aquí esta luz trata, ¿no es cierto?, es entendimiento. Cuando la palabra del Señor alumbra, trae entendimiento a nuestra vida. Cuando no se entiende algo, cuando nosotros estamos en alguna aflicción, cuando estamos en algún tiempo de confusión, lo que se necesita es luz, se necesita vida en eso para tener claridad. Entonces, cuando dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, esa luz viene a ser entendimiento, cuando el Señor trae entendimiento a nuestra vida. No sé si se entiende. Entonces, Él trae vida. Nosotros necesitamos a veces que el Señor traiga vida a situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, situaciones cotidianas, situaciones que nosotros pensamos que no van a tener solución. Nosotros necesitamos que el Señor traiga esa luz. Y esa luz es entendimiento, esa luz es vida. Necesitamos que el Señor manifieste su vida en esas situaciones que nosotros tenemos. Y aquí la palabra del Señor juega algo muy importante, que la palabra del Señor nos lleva a sobreponernos. La palabra del Señor se sobrepone a toda situación que nosotros tengamos o que nosotros vivamos. La palabra del Señor nos va a empujar a sobreponernos, a ir más allá, a no quedarnos en eso. Entonces, necesitamos siempre que esa luz, esa vida de Dios, se manifieste en nosotros para poder tener entendimiento en las cosas. Cuando nosotros a veces no entendemos los pasajes en cuanto a la palabra del Señor, necesitamos la luz del Señor para poder entender la palabra del Señor. No es solamente decir esto es así, o hacer pensamientos que yo creo, ¿no es cierto? Es difícil eso. Necesitamos la claridad del Señor. Necesitamos el entendimiento del Señor para poder comprender, y sobre todo, ¿no es cierto?, para comprender la voluntad del Señor, esa voluntad que es buena, que es perfecta, que es agradable, ¿no es cierto? No la vamos a entender mientras no esté la luz del Señor en nuestra vida. Mientras el Señor, ¿se acuerdan ustedes en Lucas 24, cuando van caminando estas personas en el camino de Maús? Y el Señor algo hace en ellos. ¿Se acuerdan qué hizo el Señor en ellos? Dice que les abrió el entendimiento. Entonces, el judío luchaba con eso. El judío luchaba con eso. El judío hacía las cosas mecánicamente, hacía sacrificios, tenía esa vida religiosa, ¿no es cierto? Pero había oscuridad, no había entendimiento en las cosas que hacían. Por eso es que el Señor tenía ese problema y los confrontaba. Y en un momento a sus discípulos me parece que les dice, haced lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque hablaban muy bien, ¿no es cierto? Hablaban muy bien. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que todos pueden hablar de Dios. Los musulmanes hablan de Dios, los judíos hablan de Dios,
los católicos hablan de Dios, todos hablan de Dios, pero no hay entendimiento en las cosas. Falta la luz del Señor en ese sentido. A veces nosotros es como que echamos la caballería encima y decimos, nosotros somos evangélicos, tenemos la verdad, tenemos la palabra del Señor, pero nos cuesta creer en la palabra. Tenemos la palabra del Señor que Pablo le dijo a los corintios, en todo habéis sido enriquecidos. En la palabra habéis sido enriquecidos, ¿no es cierto? Decimos que tenemos esa primicia de tener la palabra del Señor, de que nos convertimos por la palabra. Pero ¿cuánto nos cuesta creer a la palabra a veces? Decimos que los evangélicos son los que tienen la verdad, pero ¿cuánto nos cuesta creer en lo que está escrito? Entonces a veces como que la palabra del Señor, donde nos cuesta entenderla por falta del entendimiento, la palabra del Señor pasa a segundo plano. Entonces debería ser siempre lo primero. El verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no es cierto? Esta luz, ¿no es cierto?, que vino a alumbrar, también, ¿no es cierto?, es la que hace, ¿no es cierto?, retroceder toda tiniebla. ¿Se acuerdan? En Génesis está la referencia de cómo estaba todo desordenado, todo vacío, ¿no es cierto? Y dice que esta luz, ¿no es cierto?, resplandece sobre la oscuridad, y dice que las tinieblas no prevalecen. O sea, va a haber una oposición, no debemos ignorar la oposición que nosotros vamos a tener, no debemos ignorar las maquinaciones de uno, pero dice la palabra del Señor que las tinieblas no van a prevalecer. Nos van a oprimir quizás, nos van a hacer guerra, nos van a hacer batalla, pero nos van a prevalecer porque el Señor ha vencido. Y el Señor venció con su luz. Entonces, el Señor, claro, venció en la cruz, pero ¿dónde se concreta la victoria del Señor? En la resurrección, cuando la piedra se mueve, ¿no es cierto? Y el Señor se levanta. Ahí está nuestra victoria, ¿no es cierto? Aún dice la palabra del Señor que los demonios aún creen y tiemblan, ¿no es cierto? Hay una diferencia siempre entre las obras de la luz y las obras de las tinieblas. Juan nos sentencia esto, ¿no es cierto? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es una sentencia que el Señor está haciendo aquí, ¿no es cierto?, sobre la oscuridad. Y las tinieblas siempre van a buscar la oportunidad de poder apartarnos de la luz, siempre. Siempre las tinieblas van a buscar la oportunidad de pillar un vacío, de pillar un espacio en nuestra vida, ya sea en nuestra casa, ¿no es cierto?, para poder poner pensamientos. Por eso es que el apóstol Pablo insta, ¿no es cierto?, a ser llenos. ¿Pero a ser llenos de qué? De su espíritu. A ser llenos de su espíritu. Claro, porque cuando nosotros estamos llenos, a lo mejor pueden decir, oye, pero ¿cómo tan fanático? Pero es que si no somos llenos del Señor, ¿de qué otra cosa vamos a ser llenos? Y cuando hay un espacio, cuando nosotros dejamos de orar un día, cuando nosotros dejamos de orar 2 días, 3 días, hay uno que lo ve, hay uno que sabe, hay uno que está pendiente. Nuestra vida necesita ser llena del Señor, nuestra vida necesita, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros, a qué nosotros apelamos cuando nosotros estamos siendo oprimidos, ¿no es cierto?, por las tinieblas? A la palabra del Señor. Cuando la Escritura, ¿no es cierto?, a nosotros nos enseña que la palabra es en Efesios, la espada, ¿cierto? No se trata solamente de que este libro es la espada. ¿Por qué? Este libro que está aquí no es la espada. Usted me preguntará, ¿pero qué está hablando el hermano? Porque cuando Pablo escribe esas palabras a los Efesios no había Biblia. No existía la Biblia. ¿Se recuerda o no? Cuando Pablo le escribe a los Efesios y les dice,
cuando tomen la armadura, ¿no es cierto? Y la espada, ¿no es cierto? La espada que es la palabra. Pero ¿cuándo la palabra se convierte en una espada? ¿Cuándo la palabra del Señor viene a ser una espada? Porque nosotros decimos que esto es la espada. Y vemos a un evangélico que va con la Biblia ahí, va con su espada el varón. O abrimos la palabra y lo dejamos abierto en el Salmo 91 y está la espada ahí. ¿Cuándo se convierte la palabra en una espada? En ese tiempo no había Biblia, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo fue tentado? Y cuando, ¿no es cierto?, el mismo maligno empezó como a refutar, ¿no es cierto? Y él hablaba con la palabra, ¿no es cierto? Pero ¿cómo el Señor lo reprende? Escrito está. Entonces, ¿cuándo la palabra se convierte en una espada? Cuando la palabra viene a morar en nuestra boca, cuando nosotros tenemos la palabra en nuestra boca, nosotros vemos el hablar de Dios. Lo que nos enseña siempre el pastor, que en nuestra boca esté el hablar de Dios, ahí la palabra se va a convertir en una espada. Cuando nosotros, en nuestra boca está el hablar de Dios, si ustedes se dan cuenta, en el libro de los Hechos, y nos damos cuenta, mejor dicho, ¿se recuerdan cuando están cerca del Pentecostés, viene el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y vemos que fueron llenos, y ahí se abre otro tiempo. Entonces nosotros vemos al tiro una manifestación, y la primera cualidad de Hechos no es solamente que hablaron en lenguas, esa no fue no es el fruto principal o el énfasis principal, sino que Pedro se llenó de un hablar de Dios, que Pedro lo primero que hace es que ve lleno de israelitas, se levanta y comienza a profetizar, ¿no es cierto? ¿Y cuántos se convierten al tiro? ¿5,000? 5,000 me parece, ¿no es cierto? Pero fue por un hablar de Dios, es porque estaba esa espada en su boca. Entonces, cuando nosotros estemos en situaciones así, siempre el Señor nos hace recordar su palabra. Su palabra. Es con lo que nosotros vamos a hacer callar al maligno. Hay un salmo que lo cita el Señor. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo va entrando y las personas están hosanas? Me parece que en esas situaciones, y el Señor, me parece que les dice, los fariseos le dicen, cállalos, cállalos, estos que gritan. Y el Señor les dice, porque de la boca de los niños que maman, ¿no es cierto?, tú fundaste la fortaleza. Entonces, y el Señor ahí está citando un salmo, si no me equivoco, el Salmo 108, 118, no recuerdo bien en este momento, que ahí dice que el Señor de la boca de los que maman, es decir, de esos niños, el Señor fundó la fortaleza. ¿Para qué? Para callar al vengativo. Bendito sea el Señor. Para callar al maligno. Entonces, la manera de cómo yo callo al maligno, cómo yo vengo a callar esa opresión de las tinieblas, es por medio de la palabra. Cuando la palabra del Señor se transforma en una espada en mi boca. Y no se trata solamente de citarla, sino que yo la creo por el Espíritu, por revelación del Señor. Yo creo a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y esa palabra está en mi boca. Por eso es que el Señor a nosotros nos ha dado autoridad. Si hay algo que dejó el Señor, es su palabra, es su espada en ese sentido. Y el escudo de la fe, ¿no es cierto?, para apagar los dardos del maligno. Ahí, bueno, digamos, hermanos, el verso 6 y 7. Dice, hubo un hombre, hermanos, una pregunta, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pastor? Pastor, ¿no vamos muy rápido? Amén, amén. Verso 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio y para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, ¿no es cierto? Entonces, aquí habla de que hubo un hombre enviado de Dios, ¿no es cierto? Hombre que estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, para venir a dar testimonio, ¿no es cierto?, acerca del Señor. Y en este sentido, ¿no es cierto?, Juan viene a ser luz a los demás. Pero ¿qué es lo que alumbra? ¿Qué es lo que vino a alumbrar? Es el testimonio de Dios.
en este caso, en el contexto es lo que alumbra a los demás, es el testimonio que Juan trae, ¿no es cierto? Porque dice que vino por testimonio y para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. Entonces, ¿de qué manera van a creer todos? Es por el testimonio que lleva Juan. El testimonio se trata de su Hijo. En eso es hermoso, porque el Señor a nosotros nos manda hablar de su Hijo. El Evangelio del Señor no se trata solamente de que Dios tiene un plan maravilloso para ti, o lo primero que hacemos es contarle nuestro testimonio a la persona, ayuda, ¿no es cierto?, a fortalecer la vida de la persona en nuestro testimonio, pero lo principal del Evangelio es su Hijo. La noticia se trata de su Hijo Jesucristo, no se trata de nosotros, no se trataba de que Juan diera testimonio de él, sino que Juan debía llevar este testimonio de luz, ¿no es cierto?, de la luz del Señor, para que todos creyesen, ¿no es cierto? Porque lo que decíamos antes, nosotros podemos hablar de Dios, la iglesia de la esquina habla de Dios, la iglesia católica habla de Dios, los musulmanes hablan del Señor, los que están allá en Israel, los que están allá en Arabia, todos hablan del Señor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de su Hijo? Si usted se ha dado cuenta, todas las personas hoy en día quieren a Dios. El payaso que dijo 1000 garabatos en la micro o en el metro, termina con un Dios te bendiga. Todos hablan de Dios, todos quieren la ayuda de Dios. Si Dios quiere, que Dios te bendiga. Pero ¿qué pasa cuando usted les habla del Hijo a las personas? Como decía Gigi Ávila, ¿se acuerda, pastor? Se le fue el gozo a los zapatos. Se les va el gozo a los zapatos. Claro, porque la palabra de la cruz, la palabra del Hijo, pide negarse. Pide morir no un día, sino que todos los días. Entonces, claro, es una buena noticia, se trata de su Hijo, pero también va a traer eso de negación, eso de que yo debo renunciar, yo debo morir, que Dios me quebrante, ¿no es cierto?, para que Él me haga a la imagen de ¿quién? A la imagen de su Hijo. Nosotros no estamos llamados a parecernos a David, no estamos llamados a parecernos a Moisés, no estamos llamados a parecernos a la Madre de Jesús, ¿no es cierto?, a nadie, sino que nosotros como hijos, nosotros tenemos un modelo, tenemos una imagen a la cual nosotros mirar, pero no solamente observarla, sino que poder, como decía el apóstol Pablo, yo me extiendo hacia lo que está por delante. Y eso que está por delante, esa meta, esa mira, ¿no es cierto?, cuando habla de poner la mira, es su Hijo, es Cristo, no es otra cosa. Amén. Entonces, ese hablar en nosotros, ese testimonio que llevaba Juan, tiene que ser de su Hijo, porque su Hijo es el que alumbra. No sé si se entiende, su Hijo es el que alumbra el mensaje de su Hijo. Uno puede decir, hermano, pero pucha, la Navidad, pues la Navidad usted sabe que los niños piden, y cómo el vecino al lado una bicicleta, y cómo yo no le voy. ¿Y acaso ustedes los evangélicos no creen en la Navidad? Claro que nosotros creemos en la Navidad, pues, pero ¿en cuál Navidad creemos nosotros? En el nacimiento de su Hijo. No en la Navidad que hoy en día nos muestra el mundo y que el mundo nos quiere envolver ahí a correr juntos con ellos porque nuestro corazón se duele. Porque, bucha, a mi hijo, una muñequita del... Perdón, hermano, no quiero ofender a nadie, pero una muñequita de la feria navideña nomás. Y a veces pensamos que está mal. Pero no podemos correr con el mundo. Que duele, ¿no es cierto? Duele porque hoy en día se ha visto cómo las personas corren, ¿no es cierto? Y se habla, ¿no es cierto?, acerca de cómo se corre para gastar el dinero que la gente pidió. Pero nosotros debería haber un entendimiento en esas cosas, de que lamentablemente, claro, ayudan, sirven, sí. De repente el Señor tampoco, bueno, no va a decir quién. Él sabe nuestra necesidad, hermano. Él sabe nuestras necesidades. Y Él sabe qué es lo que a nosotros nos va a hacer bien y qué es lo que nos va a hacer mal. Pero en nuestro testimonio, no es solamente dar nuestro testimonio, sino que tiene que ser su Hijo en nuestro testimonio.
No estamos llamados a hablar de nada más que de ese testimonio. Si el Señor da la oportunidad para hablar, ¿no es cierto?, de cómo el Señor transformó nuestra vida, bendito sea el Señor. Pero lo principal es el testimonio de su Hijo. Amén. Verso 9, o verso 8. No era él la luz, acerca de Juan, está hablando de Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, ¿cierto? Sigue hablando de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no solamente, como dicen algunos, a ese grupo predilecto, a ese grupo predestinado, ¿no es cierto?, sino a todo hombre, ¿no es cierto? El verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Ven? Entonces, ¿se dan cuenta que Juan como que quiere recalcar algo? Como que quiere enfatizar algo, bueno, Juan inspirado por el Señor. Y esto, ¿no es cierto?, recalca que el mundo estaba en oscuridad. Que el mundo está en oscuridad. Que el mundo necesita redención. Que el mundo necesita la manifestación de este verbo. Necesita la manifestación del Hijo de Dios. Amén. El verso 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A qué se referirá cuando dice que en el mundo estaba, pero a la vez dice que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció? ¿A qué se referirá con eso? Porque dice que estaba en el mundo, hablando de que siempre ha estado en el mundo el Señor. Pero ¿de qué manera? Si nosotros lo vemos escrituralmente, nosotros nos vamos a acordar aquí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando Juan más adelante va a escribirlo, y en el mismo Lucas 24, cuando va camino a Maús, el Señor les va comentando a estos dos personajes, ¿no es cierto?, que la ley, los salmos y los profetas, ¿de quién hablaban? Hablaban del Señor, ¿cierto? Hablaban del Señor. No es que algunos salmos, no es que algún profeta, no es que alguna partecita de la ley. Recuerden que todo, dice Gálatas, fue escrito para que la ley fuese un ayo, nos llevara a fin de que nos llevara a Cristo, ¿no es cierto? O sea, lo principal del principio fue su Hijo. En el mundo estaba, ¿no es cierto? O sea, podemos decir que desde la fundación del mundo, el Cristo ya estaba. Si nosotros lo buscamos escrituralmente, ¿dónde primero nosotros vimos un testimonio de Cristo en la Escritura? Hermanos, si quieren participar, pueden abrir el micrófono. En Génesis. ¿Cierto, pastor? Amén. Génesis, sí, amén. Cuando Adán y Eva fueron cubiertos. Amén, 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 ¿cierto? Y después lo vemos, ¿en quién lo ¿Se vemos? escuchó, no? Sí, pastor, amén. ¿Escucharon eso, cierto? ¿Cierto? Cuando fueron cubiertos, ¿no es cierto? Ya estando consumado lo otro. ¿Dónde más nosotros podemos ver que desde la fundación el verbo ya estaba? Ahí que abrir los demás. Vamos, Isaac. Antes de Isaac hubo uno que le agradó. José. Moisés. Más, antes. Antes de Moisés. Participemos, hermano, Melquisedec. sin temor a equivocarnos, José. sin miedo, Melquisedec. participemos. No. Antes de eso, en el principio, después del pastor, después de lo que dijo el Abel. pastor. Noé. ¿Quién dijo Abel? Yoti. Amén. En Abel. No ¿Se dijo recuerdan Abel. por qué? Dije Abel. Dijo Abel. No. Abel. ¿Por qué el Señor se agradó de Abel? ¿Por qué el Señor se agradó de Abel? ¿Se acuerdan por qué se agradó de Abel? Por su ofrenda. Porque presentó una ofrenda, ¿cierto? Pero porque Dios vio lo de Cristo en él. Amén. Dios vio lo de Cristo en él, ¿cierto? ¿Se acuerdan el pastor Adrián cuando nos enseñaba de que esa ofrenda a Abel le costó, le dolió el corazón?
Pero Dios vio lo de a Cristo en él, ¿no es cierto? Por eso es que en su hermano lamentablemente no lo ve, ¿no es cierto? Y después nosotros vamos a seguir viendo, ¿no es cierto?, que está esa... Pero si nosotros nos preguntáramos en este momento, no solamente en la Escritura, sino que Juan, como decía, que en el mundo estaba, nosotros lo vemos escrituralmente, cómo en la Escritura se manifestó el Cordero de Dios desde un principio. Nosotros lo podíamos incluso ver en el tabernáculo, ¿no es cierto? Todas esas cosas que apuntaban al Señor. ¿Por qué creen ustedes de que el tabernáculo y todo el templo se destruye en el año 70 por el general Tito en Jerusalén? Y es porque el verdadero se había manifestado, el verdadero tabernáculo, más adelante se había de manifestar. Entonces Romanos, en el capítulo 1, yo se lo voy a leer para que no nos desenfoquemos. Dice en el capítulo 1, verso 19, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo le está hablando a los romanos acerca del hombre, ese hombre que desde el comienzo de la fundación del mundo, ¿se acuerdan el Salmo 19? Hay una canción acerca del Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? Y el firmamento anuncia la obra. Entonces, Pablo le escribe esto a los romanos porque el hombre va a llegar, como dice nuestro hermano Emilio, cuando comparezcamos ante ese tribunal, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Cuando nuestro hermano Emilio nos hace énfasis en eso, en que todo hombre un día estará delante del tribunal, ¿cómo le van a decir yo nunca oí de Dios? Lamentablemente en Romanos nos dice que toda la creación, desde un principio, ¿no es cierto?, da, ¿no es cierto?, a manifestar la gracia de Dios. De modo que el hombre no tendrá ni tiene excusa, ¿no es cierto?, para poder decir, yo nunca vi nada de Dios, yo nunca oí de Dios. Por eso es que Hechos, ¿se acuerdan el versículo que leíamos de cuando Dios le coloca límite al hombre, le coloca límites a su habitación y tiempos para que el hombre le busque? O sea, son oportunidades, esos kairos de Dios, el keros de Dios es para que el hombre le pueda buscar, es una oportunidad. Cuando nosotros nos encontrábamos, antes que estuviéramos, cuando estábamos lejos y veíamos que nos entregaban un tratado, o cuando nosotros le entregamos un tratado a una persona, ahí lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, todos los domingos en María Elena, ¿no es cierto?, es una oportunidad de Dios para las personas. Son tiempos de refrigerio, decía el escritor de Hechos, cuando se alza, me parece que es Gamaliel, para que vengan, Pedro es, para que vengan tiempos de refrigerio. Esas son oportunidades que se le está dando al hombre para buscar a Dios. Y vemos que el hombre sigue de largo, ¿no es cierto? Lamentablemente no nos desprecian a nosotros, sino que es al Señor, ¿no es cierto? El verso 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de su pueblo, ¿no es cierto? Hablando de su nación. Pero el verso 12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿no es cierto? Ese nombre que el Señor ha dado por sobre todo nombre, el Señor no ha dado otro nombre, en ese nombre hay poder, en ese nombre hay salvación, en el nombre del Señor Jesucristo, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, más a todos los que recibieron, a todos que oyeron este mensaje, este evangelio, a los que creímos en su nombre, en ese nombre, confesamos, creímos en nuestro corazón por medio del evangelio, dice que les dio la potestad de ser hechos hijos. Ese hechos hijos, habla, la palabra ahí es teknon, ¿no es cierto?,
de donde viene la palabra tecnología. Ese hijo ahí es tecnon, la palabra tecno. Entonces usted ve que la tecnología cada día va creciendo, va aumentando. Se va desarrollando cada vez más la tecnología. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los que recibieron, los que creyeron, el Señor les dio la potestad de ser hechos hijos, de ser hechos niños de Dios. Entonces somos niños de Dios que vamos creciendo, que vamos a ir en un crecimiento a llegar a ser como el Señor. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces dice que les dio la potestad. ¿Por qué Juan escribe acerca de la potestad? Si nosotros leemos el contexto romano, ¿se recuerdan la palabra del Señor cuando Él dice, si alguien te pide una milla? El Señor dice, si alguien te pide una milla, tú ve con otra, ve con él otra milla, ¿no es cierto? Entonces, el romano, como estaba, él dominaba todo eso, todas las naciones en ese sentido de Europa, Asia, los romanos tenían potestad. Entonces, si un romano, no sé, pues si un ciudadano romano venía del mercado, un ejemplo, venía de la feria, y a ti te veía como, o nosotros nos pillaba haciendo nada, o cualquier cosa, él tenía la autoridad. Si el ciudadano romano o el soldado romano podía ver que un ciudadano romano venía cargado, el ciudadano romano te tomaba a ti como judío o como gentil y te decía, llévale las bolsas a la casa. Él tenía total potestad para mandarte a ti. Eso se llama autoridad. Entonces el Señor a nosotros nos ha hecho hijos, pero con autoridad. Amén. No solamente hechos hijos solos, sino que con autoridad. Potestad es autoridad. Entonces la autoridad está en el verso anterior, en los versos anteriores. Cuando está la palabra en nosotros, está la autoridad. No es una autoridad para que el hombre se enseñoree. No es una autoridad para que nosotros hagamos lo que queramos con la iglesia del Señor. Nosotros, si usted participa en el ministerio del Señor, o si el Señor lo va a honrar en un ministerio del Señor, recuerde que nosotros solo somos como los eunucos. ¿Se acuerdan de los eunucos? El eunuco era un hombre castrado, ¿no es cierto?, que estaba dedicado a cuidar a la reina o a cuidar a la mujer. Por eso lo castraban. Y los que participan del ministerio del Señor, ya sea en un liderazgo, ya sea al lado del pastor, es como un eunuco, que está al cuidado de la iglesia del Señor. No es para esa potestad enseñorearnos de la iglesia del Señor, sino para el cuidado, estar al cuidado de ella. Amén. Estamos en la hora, no sé si vemos un verso más. Amén. Leamos un verso más. El verso 13 dice los cuales, acerca de los hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ¿cierto? Acerca de los hijos, ni de voluntad de carne. O sea, no es voluntad nuestra el ser hijo. Si usted se da cuenta, si nosotros nos fijamos, a Dios nadie le buscó. Ningún hombre busca a Dios. Entonces, ¿es voluntad de Él? Es complicado esto porque Él es el que escoge en este sentido. Él es el que toma a la persona y lo hace un hijo. Amén. Dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, somos engendrados por voluntad de Dios, somos hechos hijos por voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el verso 14, ¿cierto? Ese habitó entre nosotros viene siendo la misma palabra que sale en Mateo cuando dice Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿qué significa que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? Que dice una versión más aplicada en este sentido, dice que Él puso su tabernáculo en medio de nosotros, puso su tienda, su presencia está en medio de nosotros. La presencia del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo, está en medio de nosotros. Emanuel dice Mateo, Dios con nosotros. Bendito sea el Señor.
que el Señor se hizo carne, Dios se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Y dice el verso 14, y vimos su gloria. Algunos dicen que el Señor no vino en gloria, nuestros hermanos, algunos de nuestros hermanos bautistas dicen que, con mucho respeto hacia ellos, dicen que el Señor no vino en gloria. Su palabra dice aquí, no sé si su versión dice otra cosa, pero esta versión que estoy leyendo yo dice que, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué apuntará cuando dice la palabra del Señor que Jesús vino lleno de gracia y lleno de verdad? ¿No es cierto? Porque había algo falso. Recuerden que Juan, cuando escribe, lucha, ¿no es cierto?, defiende la fe acerca del gnosticismo, de tanta falsa herejía, de tantos hombres que salieron de la iglesia distorsionando la palabra del Señor. El otro día el pastor nos hablaba de eso, ¿se acuerdan de aquellos que distorsionaban la palabra del Señor? Himeneo y Fileto es, pastor, Himeneo y Fileto, así, no sé si lo dije bien, pero ¿a qué apuntará cuando dice que Él vino lleno de gracia? Cuando dice que cuando vino Él lleno de gracia es lleno de misericordia. Cuando el Señor viene con esa gracia es su misericordia, esa gracia que nosotros no la merecíamos, esa gracia que nosotros estábamos lejos. Diga, pastor. Que trajo toda la plenitud de Dios, Amén. la verdad de Dios, Amén. el Amén. Padre, para manifestarla en medio de nosotros a través de su carne. Amén. Amén. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Entonces, se manifiesta esa gracia, esa Amén. misericordia del Señor. Se manifestó lo verdadero. O sea, lo que nosotros vimos para atrás no es que haya sido falso, sucedieron esas cosas. Existió el tabernáculo, existieron los sacerdotes, existió todo el sacrificio, existió el templo, pero era una sombra de lo que había de venir. No era lo verdadero, sino que lo verdadero es el Señor. A nosotros el Señor hoy en día no nos manda, ¿no es cierto?, a tener un altar en medio de nosotros. Podemos decir que era hermoso, era reluciente, los sacrificios, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy los judíos ortodoxos siguen cortando cabezas de ganado, ¿no es cierto?, de animales, pero no es lo verdadero. Lo verdadero se manifestó en su Hijo Jesucristo. Amén. Ese varón lleno de gracia, ¿no es cierto?, Dios con nosotros y de verdad. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Son 10 para las 10. Pastor, algo que nos pueda bendecir ahí, alguna acotación. Nuestro hermano Emilio, que también está por ahí. Si quieren pueden desmutearse, hermano, y algún comentario, Amén. hermano, alguna duda. No, bueno, Para ir terminando. damos gracias al Señor por la claridad que Dios va mostrando en su palabra, ¿no es cierto? Como decíamos al principio, que la palabra se va interpretando así sola, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿no? Pedirle entendimiento al Señor, que Dios vaya iluminando, ¿cierto? Porque la luz es entendimiento. Amén. Y vamos recibiendo del Señor lo que Él va dando por su Espíritu, y nuestro corazón se vaya suministrando por la gracia del Señor para poder entender los misterios del Señor. Amén. Entonces abrir el corazón a esto, a la palabra de verdad, porque Él es lleno de gracia. Amén. Lleno de toda verdad, ¿cierto? Que la manifestó en medio de nosotros, y Él está entre nosotros, ¿cierto? Que nos ha dado esa potestad de ser hecho hijo de Dios por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿no? Agradecido del Señor de poder compartir esta palabra que Dios, que a través del Espíritu nos bendice. Amén. Amén. Amén, pastor. Que Dios les bendiga. No sé si quiere. Hermano Emilio. Bueno, yo también doy gracias al Señor en esta hora. ¿Se escucha o no? Oír la palabra del Señor, yo creo que es lo más importante para todos nosotros.
Yo doy gracias a Dios por estar aquí en el hogar de nuestro pastor, también escuchando, hermano, porque uno nunca deja de aprender. Siempre estamos aprendiendo. Esto es como dijo el Señor, que es un manantial de agua, de un pozo que nunca se va a secar. Y aquel Amén. que dice que llegó al fondo de este pozo, está hablando, hermanos, de algo que no es así. Por eso es que estamos aprendiendo cada día más. Yo bendigo a mi hermano Sebastián, que el Señor le siga dando más sabiduría, más entendimiento de su palabra, para que todas las semanas que podamos estar en esta pandemia, podamos aprender de las cosas del Señor, porque nunca vamos a dejar de aprender, hermano. De diferentes hermanos, en este caso de nuestro hermano Sebastián, que el Señor lo ha tomado para enseñarnos, hermano, tantas cosas. Que el Señor bendiga a la familia de mi hermano y a todos los hermanos que están escuchando la palabra del Señor. Amén. Amén. Amén, mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Y bueno, siempre es bueno entre nosotros mismos apoyarnos en este sentido, ¿no es cierto? Como decía mi hermano Emilio, nosotros no podemos dar por sentado una doctrina, ¿no es cierto? Cualquier cosa de algo, darla por absoluta. Tampoco podemos encajonar al Señor y decir esto no es para este tiempo, esto no. Recuerde que la palabra es una palabra viva, es viva, entonces no podemos detenerla, no se puede detener, y Dios hace como Él quiere. Recordemos que es su obra, entonces, amén, nos apoyamos, ¿no es cierto?, siempre en cualquier cosa que se nos pueda ir, en nuestro pastor y en nuestro hermano Emilio también ahí, en la experiencia que él también tiene, ¿no es cierto?, acerca de esto, y por sobre todo en el Señor, amén. Así que, pastor, bendíganos con una oración y terminamos, mis hermanos amados. Ahí sí. Ya. Oramos al Señor. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. que nos ha permitido poder estar en este compartir de su palabra, porque su palabra siempre nos edifica, Amén. nos orienta, nos limpia, Amén. nos santifica para poder seguir creciendo, para ser, Señor, más sabios, más entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos, sostiénenos, Señor, a cada uno de mis hermanos que está ahí, Señor, escuchando, Señor, los que van a escuchar, Dios maravilloso, en un rato más, o cuando se dispongan, Señor, a oír tu voz, Amén. Señor, a aprender de ti, Aleluya. Señor, Dios del cielo, donde tu gracia manifiesta en este libro de Juan, Señor. Dios, te podemos ver, Cordero de Dios, podemos verte manifestado en medio de nosotros. Amén. Señor bendito, Aleluya. ayúdanos, danos luz, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para Amén, poder amén. verte. Señor bendito, en tus manos los ponemos. Bendice a la iglesia, bendice a cada uno de los hermanos, afirma sus pasos, Señor. Dale aliento, dale fuerza, Señor, para que siga adelante. Señor, tu palabra trae vida, Señor, aún en medio de nuestras debilidades. Sí, Señor, Señor, amén. nos levanta y nos sostiene, Señor. Amén. Aquí estamos, Señor, Aleluya. ayúdanos, Yes, Señor. Señor, a poder, Señor, a aportar, Señor, a tu cuerpo, Señor, en lo que, Señor, Amén. podemos dar nosotros. Dios, ayúdanos a la unidad del Espíritu, Señor, a poder tener tu sentir, el sentir de Amén. Cristo. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Y Señor. Amén. Amén.